Bueno, Adolfo, desde tu experiencia terapéutica, me gustaría que nos pudieras compartir un poco sobre el resentimiento. ¿Qué significa este resentimiento que experimentan muchas personas? Ya. El tema me gusta porque siento que está muy en boga, aunque no se sabe. Tiene que ver con una herida profunda en el ser. Muchas veces llega a calar hasta el alma, en donde se está permitiendo que un dolor te habite y uno está siendo inconsciente de este dolor que te está habitando por distintos motivos, entre que no tenemos una cultura que nos desarrolló el plano emocional, el plano mental, la autocontemplación. Eh, hemos quizás en algunos niveles no desarrollado este aspecto o en algunos niveles olvidado estos aspectos. Entonces, cuando me creo una herida profunda, o mejor dicho, si me crea una herida, no sé cómo vivirla. Olvidé que soy creador, olvidé que soy creadora. Así que cuando olvido que soy creador, paso a un modo conocido como el modo víctima. Quiere decir que me suceden cosas en el mundo. Al creer que me suceden cosas en el mundo, padezco. Y cuando me ocurre un evento emocional que no supe cómo vivir, una circunstancia en la vida, y esto acumulándolo desde la infancia hasta la adultez, heridas que no han sanado, van quedando aspectos que no atendí, van quedando heridas que no atendí, van quedando sensaciones que dejo que me habiten sin entender que yo estoy dejando que me habiten, sin comprender que están allí y al estar ocurriendo están emanando algo dentro de mí, hay un suceso, hay una experiencia que me está llamando a contemplar y que precisamente no estoy atendiendo. Desde allí, así como en el cuerpo físico se puede hacer uno una herida, y puede ser muy problemática si esta herida no la atiendo, se infecta y empieza a crecer, a mantenerse abierta, me va a estar generando mucho dolor a lo largo de la vida y me puede incluso empeorar y traer otros síntomas. Bueno, el resentimiento es algo muy parecido. En sí la palabra se explica a sí misma, el resentimiento, o sea, la repetición de un sentir que quedó inconcluso. ¿Cuáles son los vivires inconclusos? Los que no aprendí a contemplar desde la conciencia. Llámese también amor, llámese paz, llámese estar en el tiempo presente. Cuando no logro atender algo y se detiene mi flujo de energía, se detiene mi experiencia emocional, se detiene esto en mí, voy a vivir esa experiencia de algo se detiene. Y si soy inconsciente, va a germinar, va a crecer. Si crece, genera esta repetición, así como cuando comemos algo pesado y se nos repite el alimento y sentimos que está dando vuelta hasta que el otro día pasa y uno dice, oh, me siento mucho mejor porque ya pasó, ya se digirió. El resentir es algo así, pero en el plano emocional mental, donde te va queriendo avisar, atiéndeme, aquí hay algo que se bloqueó, aquí hay una emoción, un sentir, una energía que se detuvo y te lo está sintomatizando. Ahora, si no lo sabes atender porque no sabes cómo vivirlo, ¿qué pasa? Que por lo general empieza esto a abarcar otros planos, haciendo la explicación más simple. Sucede que se nos entrenó para pensar y se nos entrenó tanto para pensar que incluso pensamos nuestras emociones, pensamos nuestro sentir, pensamos el espíritu y desde allí no comprendo cuando vienen otras fuerzas. El pensamiento está asociado al elemento aire. Tiene mucho de visión, mucho de creatividad, de espacio, pero no sabe lidiar con las fluctuaciones acuosas porque no es el elemento del pensamiento en sí, en esencia. Para eso tenemos el plano emocional. Si no se vive el plano emocional y solo se habita el plano del pensamiento, resulta que cuando percibo esta deuda de otra dimensión, el pensamiento trata de hacer lo mejor que puede, pero el pensamiento vive en la habitación de al lado.
Entonces es algo así como tener un vecino que está generando bulla. Tú dices, ese vecino no soy yo primero, porque el pensamiento es autorreferente. Dice, no, yo existo acá y yo soy yo, y se piensa a sí mismo y cree lo que quiere creer. Y la bulla del vecino se te está pasando, y cuando se empieza a pasar, tú dices que se pare, y empiezas a pensar soluciones de cómo aplacar ese ruido del vecino, pero desde tu propia habitación, sin darte cuenta que tú eres el todo. Desde allí entonces esta información te afecta. Ahora, ¿qué problema nos está trayendo esto en la sociedad de hoy? Resulta que si crezco como un adulto con una herida no resuelta, y yo creí que este dolor, esta molestia venía de afuera, lo que voy a hacer como adulto es que yo voy a ver a las personas y a la sociedad que me haga recordar ese instante como los creadores de ese dolor. Porque en la búsqueda intelectual necesito un objeto y un lugar hacia donde ir, una referencia y un lugar donde partir. Entonces mi propia idea egoica siempre va a ser de que yo soy el bueno, yo no tengo que cambiar, es lo de afuera lo que ha de cambiar. Desde allí entonces voy a querer cambiar al otro, a la otra persona. Si yo tengo temas, por ejemplo, con las personas de pelo corto, y te veo a ti con tu pelo corto, voy a decir, Iván, tú me estás ofendiendo, te estás burlando de mí, ¿qué te pasa conmigo que tú vienes con el pelo corto? Ah, me quieres decir algo, y me lo tomo a personal. Agarro la información del exterior y la traigo para acá. ¿Por qué? Porque es mi herida que me está... En realidad tú afuera me estás ayudando a ver que yo tengo una herida de ese tipo adentro, y esa es la ley del espejo que tanto hablan. Veo un reflejo en mí y me arde, por supuesto, me duele, es como que me echar el limón, pero es para ayudarme a ver. De hecho, ni siquiera tú estás haciendo algo, estás haciéndome un favor, estando ahí al frente, mostrándome que algo me duele y que ese dolor está en mí y yo lo he de atender. Pero como evité atender mi espacio emocional, mis otros cuerpos, cuando yo lo siento, mi pensamiento me dice, la solución del pensamiento es externalizar. Es, no, mira, me voy a crear una autoimagen de que yo soy genial, y de que cualquier cosa que sientas que te moleste en este momento, cuando tú abres la puerta, salgas a la calle y si algo te molesta, el de allá es el problema. El que te está haciendo, ellos te están haciendo algo y tú estabas pasando por la calle nomás y digo, sí, él me odia, él tiene algo en contra mía, y yo siento ese algo y trato de apoderarme de eso. Entonces mi pensamiento, ¿qué hace? El típico pensamiento guerrero que se nos ha inculcado, porque en nuestras comunidades, cuando algo no nos gusta, nos decimos, no, si Dios nos ampara, tomamos las armas y destruimos lo que sea que hay al frente y le ponemos nuestra propia bandera. Ahora conquistamos ese espacio, le heredamos nuestras creencias, nuestra visión del mundo, que se vean como nosotros queremos que se vean, y ahora decimos, mira, está todo en paz ahora, porque todo se ve exactamente como yo quería que se viera. Entonces, este resentimiento nos vuelve seres violentos. Claro, yo me siento agredido, y como yo me siento agredido, quiero comprender qué significa eso. Como no lo puedo comprender y tu pensamiento dice, la solución es externalizar, tú agredes afuera porque como sientes esto, tú quieres ver eso afuera, porque de alguna manera en un nivel confuso, por supuesto, crees que al verlo afuera tu herida va a sanar. Crees que al ver el mismo contenido reflejado afuera tú vas a sanar. Y no es así, porque lo que yo quiero hacer es atacarte para que pare lo que estoy sintiendo yo. Y en mi ilusión, por supuesto, voy a ir a atacarte y voy a querer destruirte. Voy a destruirte, por ejemplo, en este ejemplo sería, ya Iván, ahora tú siempre vas a ocupar el pelo largo y pobre que te cortes el pelo, porque si no se viene en contra mía. Y creo un movimiento de los pelos largos, porque esos son los amorosos y los pelos cortos son lo peor del mundo. Pero resulta que yo estoy camuflando, o sea que mi dolor, ahí queda. Mi dolor que tengo un tema con cualquier cosa en relacionada a los pelos cortos, me sigue doliendo y no lo veo, y esto sigue creciendo, sigue creciendo. Después se va a pasar a otra área. Y voy a querer destruir de nuevo a otra persona, y voy a querer destruir todo lo que hay enfrente de mí, creyendo que esa es la solución. Mi dolor no va a parar ahí. Y esa forma de actuar nos está comiendo socialmente, nos está llevando a un punto en que nos estamos volviendo, en un aspecto, como se dice, seres intolerantes. Ya no tolero al que está afuera, porque ya no tolero el dolor que tengo por dentro. Entonces,
Desde allí no hay un concilio, desde allí hay genocidio, por así decirlo. Mira, hoy ahora vivo en paz, destruí a todos los demás y ahora que no hay nadie, vivo por fin en paz, nadie me molesta. Eso no es paz, eso es... Vas a seguir viviendo con tu dolor, te va a seguir molestando. Cuando ya se acaben los pelos cortos, por así decirlo, del mundo, va a venir el siguiente nivel, la otra cosa. Y tú vas a decir, pero ¿cómo si ya había terminado el partido de nuevo? Porque soy yo. Entonces, desde allí, primero es empezar a atender este aspecto que es el resentimiento que nos está causando tanta disidencia. Súper. A ver, corrígeme si comprendí bien un resumen. Las heridas no resueltas generan, bueno, compartiste, ¿cierto? Puede generar incomodidad, si gustas. Sí, sí. De hecho, la herida genera este dolor, este ardor, este no... De alguna manera tu ser te está diciendo, oye, esto no hace sentido. Esto que sientes aquí arde, quema, igual que una herida abierta, quema. Te dice, por favor, atiende esto. Entra allí y libera esto que está creando esta tensión. Entonces, sí, es ese gran principio de atender. Entonces, la mayoría de sufrimiento, incomodidad, tensiones, están relacionados desde ese punto de vista con una herida no resuelta. Y Sí. desde en el plano de la salud, por ejemplo, ¿cómo influyen estas heridas en la salud también corporal? Porque ya vimos que influyen a un nivel Mm. emocional. Vimos que también influyen en función a que se forma una predisposición para el accionar, ¿cierto? Para el Sí, hacer, para actuar, y también se vuelve una predisposición para recibir sí, experiencias. totalmente. Se vuelve como un, adelante, un sistema de, un filtro, Sí, una exactamente, mirada sí, limpia. claro. De hecho, es la forma en que el lente que te pones, el lente con que ves el mundo, y eso es doloroso. Es triste porque, claro, o sea, quien está allí, uno está en dolor. Cualquiera cuando está en dolor pierde criterio, cuesta habitar el sistema humano cuando estamos en dolor. Y tal como tú decías, y entonces hasta dónde llega, porque una parte es la emocional. Claro, después llega a la física, al plano físico, qué dolores. Como talla mi mente mientras me hablaba, me decía, ¿cuáles son los problemas que pueden venir al plano físico? Literalmente que alguien te agreda, el primer problema es que alguien te agreda físicamente, porque está pasando. Claro. Hoy en día la gente se está afectando, está llevando este dolor al plano físico, pero hablando ya a nivel salud, recordar que todos somos espíritus, todos estamos en esta experiencia corpórea que es un pasaje. De hecho, este cuerpo pertenece a esta tierra y va a volver a esta tierra y es un préstamo. Una es la responsabilidad de comprenderlo. Entonces tenemos un poder de, como se dice en algunos textos de magia, el coagular, el condensar, pasar de lo etérico a lo acuoso, a lo sólido, pasar por los distintos estados y entonces la sangre se coagula, que es cuando de líquido se vuelve firme, toma forma, toma la realidad y entonces el plano físico con todas estas energías, si no se atienden, van a mostrar reflejos. El resentimiento es una energía muy fuego, es una herida abierta y estas energías fuego en nuestro sistema generan irritaciones que van a venir en cualquier parte del cuerpo relacionado a donde asociaste la emoción. Con lo que nos estás comentando, interpreto que el resentimiento se origina primero en la mente, como una experiencia, y que esta luego se manifiesta en el cuerpo creando como emocionalidades por una parte y enfermedades por otras. Si es compleja la pregunta, llevándola, a ver, haciendo la historia simple, una es, claro, si enfermamos en nuestra mente, una mente enferma es la que se identifica consigo misma y se busca a sí misma como amparo de la verdad. O sea, es el egocentrismo, el yo. Desde ahí, desde aparecer este yo que se conflictúa y no entiende
cómo funciona, porque ese es el tema. No entiendo cómo funciona. Empiezo a conflictuarme. Empiezo a crear castillos con cimientos que se tambalean por distintos motivos. Y esa expresión entonces va a traer vivencias que van a estar cargadas de este ardor, de este dolor, pero que no se van a ver como tal, porque en ese sentido, cuando no queremos ver, somos maestros de la ilusión, y ahí se vuelve compleja la situación. Súper. Entonces, claro, por lo que nos compartes, el mecanismo, por así decirlo, de una herida no resuelta, claro, todo lo que puede desencadenar, entonces la importancia de, bueno, resolverlas y aprender también a resolverlas. Por ejemplo, ¿cómo tú podrías compartir cuál es como ese gatillo que nos lleva a querer resolver una herida? Yo asumo que es cuando ya eso nos ha causado mucho sufrimiento, mucho malestar, como cuáles son como ese mecanismo que realmente gatilla a una persona a querer sacárselo o resolverlo o no sentirse con esa angustia, con esa ansiedad que le genera todo este tipo de problemas con los pelos cortos y es Sí. como Con la secta de los pelos cortos, claro, sí. ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las condiciones quizás? ¿O qué es aquello que nos entrega esa luz para poder querer resolver esa situación? Como qué es como lo que puedes ahí contarnos un poco sobre el proceso de hacernos cargo de sanación. Mm. Me gusta cómo lo enfocas, me gusta de hecho cuando hablaste de esa luz que nos llega. Em, Podríamos hablar de las vías cuando somos más sabios y cuando somos más ignorantes, que todos pasamos por distintos estados y tenemos la oportunidad, tenemos el abanico, si siempre nos dan la oportunidad de ser sabios o más tirados para lo ignorante. Cuando somos sabios, viene, como se dice en lenguaje coloquial, tu angelito de la guarda, tu espíritu, un calorcito que se posa por sobre ti, de repente sientes una luz que se enciende, una calidez en el corazón, un sueño que te habló, una visión de un instante, te estabas quedando dormido y te llegó una visión que te dice, oye, observa esto, observa este sentir, date cuenta, te abre el abanico para permitirte observar aquella experiencia dolorosa desde distintas perspectivas. Y en el ver esas distintas perspectivas, esa es la invitación. Y la consecuencia de que si uno logra aceptar esa invitación es encontrar la sanación, encontrar el concilio. Quiere decir que pudo darle muerte a esta energía que aún no podía morir, que estaba ahí sostenida durante el tiempo, para volver a renacer en algo hermoso, en un siguiente movimiento. De allí entonces viene el me reencuentro conmigo. Ahora ese es el camino de la vía fácil cuando agarras eso. También está el camino del extremo difícil, que es por el que más uno se suele encontrar. Que vas por la calle todo con tus creencias de dolor, pero vas muy ahí, no, si yo tengo la razón. El autoamparo, de que mi creencia es validada por mí. Y de repente el universo dice, oye, yo te estoy hablando de las fuerzas macros y si no las ves, no, si cuando yo cruce no va a pasar nada, de repente viene y ¡paf! Y te saca volando por allá. Vino la ola y te escupió por allá y tú dijiste, oh, pero es que yo creía que no. El universo dice, sí, no me importa lo que creas, el universo funciona así. Y si me entiendes, vas a ir a favor mío y las fuerzas se van a sumar contigo y va a ser hermoso. Y si vas en contra de todo el movimiento, resulta que en la rotación del planeta Tierra tú te pares ahí, te va a agarrar y te va a golpear y te va a sacar a la otra órbita. Y bueno, esa es la otra forma en donde vienen los momentos críticos, dolorosos. Ahí viene nuestro querido amigo Dolor y nos dice, hola, me presento, soy el Dolor, y grita y, oh, y uno empieza a gritar y empieza a vivir desde dolores pequeños y que van creciendo, que van aumentando. Y es aviso. El síntoma es un aviso. El síntoma te quiere decir, oye, mira, tuve que equilibrar tu sistema porque lo tenías completamente desequilibrado en este aspecto, pero eso te va a doler.
porque estás sosteniendo esta cosa de una cuerda y que no la quieres soltar y el universo y te tengo que mover para allá porque si no te mueres, te revientas y te muevo y tú, no, y te quemas las manos mientras te afirmas a esto y te dejan en un centro, pero tú aún no quieres soltar. Y ese juego de fuerzas internas, de polaridades, moviéndose una con otra, claro, te están queriendo mostrar, oye, despierta y vuelve a ti, mírate, siéntete, habítate, despierta, te mandan muchas sugerencias, pero ahí va a depender de uno. Y ese es el camino difícil, ese es cuando nosotros no queremos atender la herida, porque estoy tan apegado a que mi herida me la provocó el pelo corto, que no quiero aceptar que primero yo he de tener un resentimiento, un momento en donde no pude fluir con el universo por el motivo que sea, la experiencia y se me trabó. Y eso está ahí metiendo ruido. Y hasta que no lo acepte, no se disuelve. Es muy bonito como expresas que el dolor en este caso, más que algo negativo, más que algo que tenga que, por así decirlo, ocultarlo, taparlo, es el indicador que incluso nos está ayudando, nos está avisando Mm. que, claro, hay algo que tenemos que ahí resolver. Esto es muy importante porque socialmente hay toda una visión sobre el dolor como algo negativo, ¿cierto? Mm. O el sufrimiento como algo negativo. Sin embargo, ahora desde lo que nos compartes podemos darle otra perspectiva, como al sufrimiento. Mm. Si no quieres compartir un poquito sobre eso. Sí. Eh, a ver, mira, una es interesante, dolor, sufrimiento, y me vino un concepto que no habitualmente me viene para expresarlo así, pero está surgiendo así en este momento, que tiene que ver con el placer. El placer es un manto muy bueno para tapar todo el dolor. Es súper útil si es que yo no quiero cambiar el placer, porque excito todo mi ser para que yo me sienta, y entonces no siento mi dolor de distintos niveles. Claro. Bonita la analogía con un manto que cubre, que tapa como el dolor. Pero sigue, por favor, está interesante. Entonces, ahí tratamos de, tratamos de volvernos tuertos todo el tiempo. Hoy, si estoy viendo mi dolor, estoy viendo mi dolor. Ya no lo veo, genial, ya se pasó. Y, y creemos que escondiéndonos se va, pero el tema es darte cuenta que eres creador y creadora, y que la experiencia es que te des cuenta que eres creador. O sea, es así de simple. O sea que yo hice, por así decirlo, un hechizo y por eso estás encendido, sí, y hasta que no canceles el hechizo no se va. Y has de aprender entonces el nacimiento, el desarrollo, y si no te gustó tu creación, también aprender a darle muerte. Son tres etapas cruciales. Por eso es que en las culturas antiguas es tan venerada la muerte, porque se sabe que es la que da el inicio a la vida, y que se sabe que es la... ¿Qué pasa si tienes un gran dolor, pero sabes darle muerte? Desaparece. Maravilloso. Ahí sí realmente desaparece, porque sabes cómo entre las fuerzas volverlas a hacer, volverlas al origen, volver a disolver la forma y entrar en el estado neutro. Nosotros con el placer, ¿qué pasa? No, le voy a dar nacimiento a esto, le voy a dar nacimiento a esto, esto, otro, aquello. Todo esto me está persiguiendo. Placer, manto, mucho azúcar, mucha vida, mucha jarana, mucho algo. Y ahí empiezo a lidiar con los aplaques. Entonces, Y es muy interesante porque nos está sugiriendo que también ese placer está motivado por ese dolor y motivado como que sea la herramienta para taparlo. mm, Entonces, que incluso la satisfacción de los deseos, más que algo provechoso, incluso se vuelve algo claro, de seguir sosteniendo este dolor por mucho más tiempo. mm, Y cuando este dolor, bueno, que podemos interpretar lógicamente que entre más se mantiene, más conflicto va generando. Si ya este dolor te impulsa
a la satisfacción de los placeres a través de acciones que te generan placer. Claro, entonces fue muy interesante de las tres etapas que nombraste, como de creador, lo manifestado y la vuelta. Comprendiendo la vuelta. La vuelta es como la palabra importante porque está el creador, lo manifestado que podríamos llamarle, y como siguiendo el círculo adelante, viene el placer, Claro, pero la vuelta, ¿qué podría la vuelta, significar? qué interesante. Sí, hay, hay dos movimientos súper, bueno, son los tres movimientos, pero súper simples de apreciar si observamos. Por ejemplo, vamos a ver nuestro corazón. Nuestro corazón te dice, nazco, pum, pum, me expando, me desarrollo, pum, pum, muero. Me expando, me contraigo. Me expando, me contraigo. Tu respiración te dice, me expando, me contraigo. Entonces, cuando comprendes, por ejemplo, toda la experiencia de respirar, cuando inhalo, gozo y digo, oh, toda la experiencia de respirar y, oh, y ahora está este otro movimiento y comprendo los dos puntos, los extremos y comprendo el punto central y entonces los extremos a la vez me muestran en el centro y desde el centro puedo disfrutar la expansión del todo y la contracción del todo si es que no me identifico con él. Porque en el momento en que, por ejemplo, me identifique con una de ellas, voy a querer ser o esta o voy a querer ser esta y, ay no, yo no quiero desaparecer, no quiero desaparecer, no quiero... Y ahí hay nuestros dilemas. Entonces, esta vuelta, este retorno es que la conciencia contemple cómo primero desde, podríamos llamarlo desde un vacío, donde no existía, aparece un algo, aparece una forma, aparece algo que explora la forma, ves que nace un universo y luego el tema es que, claro, eso te hace creador, pero necesitas comprender también cómo tu creación, cómo puedes volver a dejar el manto en neutro para observar, ser el mago, la maga que crea, pero también que puede volver al vientre, el nacimiento y la muerte para que las etapas de creador, conciencia, se unifiquen, se experimenten la materia, cómo viene, cómo es la perspectiva del masculino manifestándose y cómo es la perspectiva del femenino contrayéndose. Es un juego de polaridades, es un juego de el masculino recorriendo primero todo el universo femenino, identificándome con el masculino, después yo siendo todo el universo femenino, siendo recorrido de vuelta por el masculino. Entonces me ayuda a tener las perspectivas. En ese momento en que la conciencia ve perspectivas, viene este estallido de, ok, me vuelvo consciente. Viene este conocimiento puro, este conocimiento real, más allá de toda idea. Súper, y eso para cerrar la idea del resentimiento, porque ya nos compartiste el proceso de expansión sobre cómo se manifiesta y los que va generando. Entonces, este proceso de vuelta con el resentimiento, por ejemplo, porque es claro que compartiste que hay una herida que no ha sido sanada. Entonces, es claro que tenemos que ir a la sanación de esa herida, como para evitar una sobreexpansión desde ese lenguaje que Claro. genere todo tipo de problemas, problemáticas, conflictos. Entonces, ¿cómo es la relación entre ese proceso de vuelta o sanación, por así decirlo, con esa herida? Como si nos puedes entregar un poquito de claridad, quizás las personas que se pregunten, bueno, ¿cómo puedo comenzar a sanar esta herida? Ahí son útiles estos memes donde aparece un niño cuando sanas tu herida y apareces en el carro y despeinado y que va como ¡ah! Y que uno dice, oye, el proceso espiritual es intenso. Sí, ahí viene la intensidad del proceso espiritual. Porque uno es mirarte. O sea, el primer aspecto es mirarte, sentirte, habitar. ¿A qué me refiero con habitar? Es darte cuenta que sostener eso
y tú eres lo que sostiene y tú eres el espacio donde se sostiene, duele. O sea, reconoce que tu creación es la que está emanando todo el ardor, todo el dolor. Y que al haber sido sostenido en el tiempo, se transformó en sufrimiento. Entonces tú estás sosteniendo esto, pero al mirarlo, tienes la potencialidad de darte cuenta, oye, pero es que esta es mi mano y este es mi espacio. Y en ese momento cuando miras, cuando ves con conciencia, ahí es donde puedes disolver la forma. Entonces lo que necesito es mirarme, atenderme y no mirar afuera. El de afuera te está haciendo el favor. El de afuera, gracias universo que pusiste el de afuera, que me doy cuenta que me duele el chiquillo de pelo corto. Ok, voy a buscar dónde me despido. Oh, aquí lo siento. Porque esto es súper interesante que cuando uno se mira, cuando estamos externalizados, vemos el de allá me está haciendo el dolor. Pero si tú sigues este camino y ves, ya, pero ¿dónde parte? ¿Dónde lo sientes? Algunos lo sienten acá, otros lo sienten acá, otro acá, otro acá, otro acá. Está asociado a distintas partes de uno. Y ahí es atender ese espacio, ahí es atender ese punto de malestar. Y en la comprensión de cómo tú sostienes esa realidad y hay un momento que la vas a mirar, te va a doler, al principio te va a doler, te va a incomodar porque estás identificado con la víctima, eso es un proceso, ese es el proceso que ha de morir. Primero me creó la víctima, esto me hizo algo, ya, sé que partimos ahí, aguántate un momento para decir, pasa al punto de, ok, no soy víctima, soy creador. Y si soy creador, te vas a dar cuenta, yo soy lo que sostiene algo. Cuando te des cuenta que es tu mano la que sostiene algo, ahí te vas a dar cuenta que tienes una mano. Tienes una mano que sostiene. Y tienes un algo que estás sosteniendo. Y ahí te va a venir la otra claridad que, oh, pero ¿para qué lo estoy sosteniendo? Si lo dejo de sostener, viene una claridad y ahí viene una integración. Y esa integración, ese suceso, esa toma de conciencia, ese acto consciente de tú detener tu propia creación y volver en ti para estar en amor, que amor es la no forma, es un acto que si bien yo puedo teatralizarlo aquí, orientarlo, impulsarlo, no se puede enseñar. Es una vivencia personal. Y ahí es donde vienen las herramientas de autocontemplación y el coraje. Me encanta esta palabra que para vivir en plenitud, para estar en paz, para vivir en amor, se necesita coraje. El aleonamiento que le llamamos ponerle corazón a la experiencia de, ok, aquí estoy, acepto mi creación, me atraviesa, se destruye mi ego, pero renazco como un ser con tremendas potencialidades. Es muy interesante lo que estás compartiendo, la visión que nos estás dando. Interpreto que puedes decirme si no estoy en lo correcto, pero que la forma de tratar el resentimiento no se trata con un otro, sino que está en relación conmigo. Como que Sí. la culpa no es del otro. Como que por lo tanto no es el otro el que debe remediarlo. Sí. De hecho, voy a agarrar algo que dijiste que está muy importante, porque lo he escuchado. Es que no hay culpa. Y nosotros sí trabajamos, cuando estamos resentidos, trabajamos de la culpa porque estoy cargando con esto. Claro, yo me creo este vaso, este recipiente, y cargo la herida de adentro, y la echo allá adentro, y estoy cargando la herida. Pero el vaso es mío, yo puse este lápiz, y yo lo tengo ahí, y si te veo a ti con un lápiz y un vaso, voy a decirte, sí, eso es lo justo lo que me duele. Pero el tema es, no, él me está recordando que yo tengo esto aquí. Entonces, el tema es que cuando vivo de la culpa es algo que arde. Ese es un sentimiento muy importante en el tema del resentimiento. La culpa arde, quema, es una piedra hirviendo. Es obvio que yo no la quiero tener. Y yo digo, esta piedra que arde, tómala tú. Sí, tú eres el que la tiene. Pero el tema es, cuando llegas a esa claridad dices, pero ¿para qué creé una piedra ardiendo? ¿Y por qué la tengo que tener yo? ¿O por qué la tiene que tener el otro? Y entonces ahí dice, es que porque jugamos a echarnos la culpa. Pero ¿y para qué creo la culpa si? ¿Por qué no vivo desde un estado sin culpa? Y ahí viene otro nivel de conciencia donde te das cuenta, como yo creé la culpa y la veo como una posesión,
y no me quiero deshacer de ella, pero me carga mi posesión, quiero que otro la tenga. Y entonces la idea del buen samaritano, la idea de la maravillosa creencia que nos dejó la iglesia de Cristo se sacrificó por tus pecados, tú eres culpable por existir, y entonces tú... ¿Eres culpable de que Cristo muriera sacrificado? Ajá, sí, pero... sí, recuerda. Entonces, como... ¿Me entiendes? Porque el Cristo que nos vende la iglesia es que te expió de la culpa, pero toda la vez eres culpable de haberlo hecho morir. Sí, pero bueno, dejando el tema de Jesús de lado, me resulta un ejercicio muy interesante porque con lo que tú estás compartiendo, se me vienen a la mente muchas frases espirituales que quizás muchos los pasan por alto o incluso parecen cliché, pero con todo lo que tú nos estás experimentando, quizás a muchas personas le puede empezar a dar sentido, como por ejemplo lo que mencionaste. Pues primero, la ley del espejo, por ejemplo, tú estás queriendo como compartir que todo lo que me molesta en el otro es porque está en mí. Como primero, como que se escucha por ahí, como que... Claro, claro, sí, partiendo por ahí, sí, es así, es simple, es sí, sí, lo que a uno le molesta soy yo, date cuenta que son tus sentidos los que te molestan. Pongámoslo así, si quien siente soy yo a través de mis sentidos y es el experimentador o la experimentadora existe acá adentro. Y soy yo el que está experimentando a través de mis sentidos una perspectiva del universo que cuando me atraviesa por mis sentidos, yo miro adentro, evalúo y digo, oh, está horrible esto y no quiero que se dañe. Yo conflictúo. Sí. Sí, tocaste muchos temas muy importantes y los voy a volver a destacar. Uno es el tema de que el proceso de sanación depende de nosotros, como un trabajo interno. Que el otro es que es muy fuerte, para muchas personas puede ser muy fuerte que el otro no es culpable. Se puede interpretar que sí, hay personas que por acciones, qué sé yo, te dañan. Y eso es algo natural, pero lo que nos comparte Adolfo es que es uno el que sostiene ese daño. Sí, porque son dos etapas muy claras. Una es, un ejemplo simple, es te pegas con la mesa, te duele. Eso es real, te está doliendo. Por ahí hay experiencias más duras incluso. Pero después al siguiente día ya no me duele. Pero si aún me quejo y aún me siento mal y me siento avergonzado incluso y me critico por eso, eso es yo recreando, yo poniendo eco, sosteniendo la escena y no queriendo que pase. ¿Y ese podría ser la definición de resentimiento? Ajá, sí, sí, por eso la palabra en sí te lo explicas, resentimientos, bis le das una vuelta, sostener una y otra vez, esta incomodidad, la experiencia, sí, la experiencia y la experiencia dolorosa es curioso que retenemos la experiencia dolorosa y nos castigamos con ella. ¿Por qué no se comprende? Si no comprendes cómo la repetición, como una memoria que se repite, va a ocurrir cuando tú no supiste cómo darle muerte a ese instante. Si no sabes darle muerte a ese instante, se va a quedar ahí perpetuándose, pero a costa de tu energía. Porque la frecuencia del universo del amor es la energía de lo inmortal, de lo que todo sostiene, de lo que todo está lleno de vida. Y cuando estás en ese equilibrio, el universo lo sostiene por ti, no hay que hacer nada. Nuestro espíritu se sostiene. Pero los eventos que tú quieres sostener, porque el recuerdo existe porque existe en mi universo, ya por así decirlo, para que se entienda simple, vamos a decir, ya no es el universo completo, sino que es el universo personal. Los eventos que yo quiero sostener en el universo personal te cuestan tu energía y viven a costa de ti. Y entonces ahí está el tema de estoy dispuesta a disolver esto, que a veces mis propios dolores me generan otras emociones que no quiero sentir, no quiero atender. Y es complejo, es un tema complejo, o sea...
Súper. Podríamos, para el final, la idea hacer un pequeño mapa recreando todo lo que nos compartiste. Yo desde el aspecto que yo trabajo, que también Ujú. es conocimiento, voy a dar una pincelada y tú luego la completas. Eso Genial, puede me ser muy gusta. útil. Entonces, ya hablamos de la herida. Incluso hablamos de la herida como ya una manifestación de un algo, ¿cierto? De Mm. una experiencia. Esa experiencia ya vimos que se acumula, se almacena. Entonces, ese lugar donde se almacena la experiencia, desde tu perspectiva, ¿en dónde se almacena? Ya, ahí podríamos llamar el concepto del ego, pero si lo vuelvo más simple, la personalidad. Nuestro, sí, nuestro mapa. Podríamos hablar del plano del Bueno, mental. Y dentro del plano mental, que se siente mucho al principio, uno siente que está muy acá, es mucho más amplio y tiene más aspectos, pero uno se va a sentir que anda por acá, para ponerlo simple. Dentro del plano mental, creamos pensamientos. Y si no soy consciente del plano mental, tampoco voy a ser consciente de la creación de pensamientos. Y entonces un pensamiento y un plano mental descontrolado y unos pensamientos descontrolados van a ser caprichosos. Y ahí vamos a crear obras de teatro, literales, juegos de rol, donde el bueno de la historia por lo general es uno. Aunque a veces también hay gente que ocupa el antagonista, el personaje que es malo, y se castiga, pero en el fondo está centrado en uno. Y desde allí crea una historia, un entendimiento, que la verdad que son súper básicos. Uno de repente mira, oye, el chico del pelo corto, como decíamos al principio, me miró feo, me desagradó y eso me sentí incómodo, pero son esas tres imágenes. Vi al chico del pelo feo, yo vi que el chico del pelo feo como me miró, me ofendió y me gustaría que lo destruyera. Esas tres imágenes. Pero yo debajo de esas tres imágenes creo todo un drama. Bueno, y por eso voy a crear un movimiento para que nadie más sufra como yo y empieza a crear más imágenes que tiene que ver con el placer. Por no deshacerse de esas imágenes, creo información que se vuelva activa para ojalá alejarme del punto inicial, que es mi propia semilla, que son estas tres imágenes súper burdas, y que puedo crear todo un tremendo exceso de información para no atender estos tres dolores, que esos tres dolores se traducían en uno que estaba dentro de mí. Entonces, eh, se crea en la personalidad, se crea en la mente, se crea a nivel pensamiento. Y es atenderse. Un tip muy simple para poder acotar, para poder atender este tema es, si tú ves esto proyectado allá afuera, la gracia que tiene es que este chiquillo que te activó el dolor de pelo corto, si tú sigues tu estímulo y lo sigues de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene, te haces esa simple pregunta, dónde viene, llegas a punto de origen. Primero va a estar en una zona del cuerpo físico. Y si cierras los ojos y respiras y lo atiendes un poco más, vas a aún ver más información. Ahora allí hago dos observaciones. Una, a veces para algunas personas puede ser muy intenso eso. Acompáñate con alguien como tú, acompáñate con alguien como yo, con otras personas que conozcas que te puedan hacer una asistencia. Y si sientes, yo creo que puedo y le doy, pues dale y transfórmate. Y ahí viene también, hay méritos. En cualquiera de las dos vías hay méritos y te va a conectar con el siguiente paso. claro, súper. Entonces, sí, primero, claro, volver a la sensación, que es lo que tú compartes, ver que lo que está sucediendo, claro, viene desde una sensación. Y me voy a quedar con lo último que dijiste, que es acompañarse con gente que, que también conozca el mecanismo, que es muy Mm. importante. Para mí, una persona que puede ayudar a otras son personas que comprenden los mecanismos. ¿Y por qué los Mm. comprenden? Porque han hecho el proceso ya.
porque vieron sus heridas, vieron todo lo que causa, vieron todos los conflictos que lleva y cómo la satisfacción de los deseos te llevan a ocultar. Entonces tuviste que venir desde los deseos, tuviste que venir hacia la sensación y tuviste que verte a ti mismo como el sostenedor de todo eso y para poder resolver. Entonces es muy útil cuando una persona ya ha recorrido el camino, porque hay personas que comienzan y no saben qué hacer con una sensación, no saben cómo surgió, cómo se creó. Sí. Hay personas que no saben el impacto que tiene en su vida, en su día de vivir. Es como, Claro. es muy curioso que es como, no sé por qué me pasan cosas malas, no sé por qué la gente pelea tanto conmigo, Ujú. no sé por qué caigo mal, como el no sé. Sí. Y ese no sé justificándose en que, pero si soy perfecto. ¿No es cierto? No, ahí uno empieza, tal como tú dices, me gustó que lo dijeras, porque a veces no lo decimos, lo pasamos por alto, porque lo vemos como obvio de repente. Pero sí, lo que compartimos, no es, voy a hablar por nosotros, espero que esté cercano a lo que diga, pero lo que nuestras vivencias, nuestro conocimiento, fue porque estuvimos ahí, caminamos. O sea, toda esta información que yo sí que comparto y comparte Iván, aparece en libros, pero nosotros no la estudiamos en libros, nosotros nos sentamos ahí y estábamos ahí viviendo todo esto que hablamos, lo vivimos, o sea, estuvimos en esos sentidos, en esas dimensiones, en esos lugares donde te das cuenta, oh, es que hay espacios, oh, es que las emociones tienen un lugar y parten por acá y hay un reino, oye, acá está el reino del otro y aquí hay caminos por acá, puentes por acá, pasamos por eso. Por eso es que después podemos comprender al otro porque está ahí, se nos vuelve evidente porque dices, sí, pues si yo también estaba ahí, entiendo eso, entiendo acá y te puedo ayudar, pero nuestra ayuda, nuestra orientación, a sabiendas de todo, implica que lo que podemos hacer es intencionar que te veas, intencionar ser nosotros espejos, nosotros jugamos ser espejo del otro todo el tiempo. Oye, mira, te voy a ayudar a reflejar este aspecto para que lo veas en ti, para que puedas conciliarlo. Porque el gran camino es ese, ¿no? Uno es el maestro, finalmente la maestría está dentro de uno. No hay afuera un título que uno pueda entregar. Sí, al final se basa en el autoconocimiento y por ejemplo, tú has revelado el mecanismo ahora, como que nos compartiste el mecanismo, cómo se origina, lo que genera, las consecuencias, incluso las causas. Entonces, ese proceso, claro, eso y ese proceso para mí ya es sanación de por sí, porque estás reconociendo, es como, oh, me pasa esto porque tengo esto que se provocó por esto. Ajá. Entonces la solución es hacer esto y cuando tú, con esa fórmula que ahora está entregando Adolfo, porque es una fórmula, tú puedes hacerte cargo reconociéndolo y aplicándolo y resolverte, tú ya te vuelves maestro también. Te vuelves un maestro, te vuelves sanador primero de ti mismo o de ti misma, y es el primer paso. La persona que no se ha sanado a sí misma no puede ayudar a sanar a otros. Sí, de hecho, Dar buenos consejos, pero adelante. algo que quiero agregar para que no se me fuera era que, y el tema es que a veces nos pintan que esto es como, ay, cuando llegues ahí, te iluminas y te vas al cielo, ¿no? Te vas a unas superdimensiones. No, esto es lo básico para recién aprender a compartir la vida. O sea, de ahí anda a jugar la pelota, sale a la calle, trabaja, crea una sociedad. Esas son las bases mínimas para que una sociedad se sostenga coherentemente. Entonces, no es que al graduarse de esto uno ahora tenga una capa y viaja por los cielos y te das cuenta de cómo vivir con cordura que viene del corazón, cordis. Y es eso. Y de ahí hay un entendimiento porque cambiamos el lenguaje. Cambiamos de un lenguaje pensante a un lenguaje vibrante. Y
Bueno, y eso se experimenta, ¿no? Solo quería agregar ese aspecto. Sí, súper bien. Muy, muy ameno. Me gustó mucho esta conversación, esta charla. También que tengas la amabilidad de compartir, bueno, los procesos, las etapas, causas, consecuencias, que eso también habla muy bien de tu conocimiento y para mí es importante también cuando comparto con gente que se dedica como a la sanación, es como que de verdad lo que habla en sí ya es sanación, ya es entrega. Alivio, ya entrega esperanza, ya entrega algo, como tú decías, eso del corazón, cordura. No, bueno, Sí, 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 hablas con cordura, cordura. sí, sí, con cordura, sí. No, me da risa porque no hay que ser muy cuerdo, y cuerdo viene del corazón, de cordis. Entonces, sí, por eso Entonces hay que ser tiene tanto concordante sentido. con... Sí, Sí, bueno, y para mí las palabras que dices son mutas porque también agradezco esta instancia, es gratificante para el alma estos instantes, aunque estamos a distancia incluso, pero lo siento, lo vibro. Oh, qué rico. Se siente tan sencillo, es volver a la memoria. Es rico jugar con otro humano que también se está recordando a sí mismo. Por eso es recordar, recordis, de nuevo en él. Y volver al corazón. súper Sí. invitamos a todas las personas que quieran seguir ahí eh, aprendiendo, compartiendo, Mm, pasando la tarde, a seguir y nosotros seguir ahí compartiendo también y abordar otros temas, otros asuntos y poder como eso compartir en la palabra, así que súper. gracias, Iván. Agradezco esta instancia. Gracias a los que están pasando por aquí a disfrutar el instante. Y eso, a encontrarnos desde el corazón en un próximo evento. Súper, Ya pues, chao. chao.